Feliz sábado. Feliz sábado. Ahora sí, un poquito. ¿Cómo se sienten en las primeras horas del día del Señor? Bien, alabado sea el nombre de Dios. Entonces vamos a orar para iniciar con nuestro servicio de canto. Oramos. Dios bueno, Dios de amor, gracias. Gracias una vez más porque nos permites estar aquí en esta noche. Gracias, Señor, porque nos guías, porque nos cuidaste durante toda esta semana y porque siempre nos llevas sobre tus alas. Permite que la programación de hoy sea dirigida por tu Santo Espíritu. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Bien, cantemos todos en mi caminar. Todos mis tesoros pueden desaparecer. Lo que amo hoy tal vez mañana ya no esté. Pero a mi lado siempre alguien estará. Mi vida cambiará, mis planes guiará. Cada día vuelvo a despertar por su poder. Y su voz me llama cuando ve que caeré. Encomiendo a Cristo mi camino porque sé que si confío en Él hará. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. En tu luz me mantenga siempre lejos del dolor. En mi caminar. Porque mis errores en el mar se olvidarán. Y como la nieve tu pureza me darás. Con cada segundo de mi vida que se va, entrego todo a ti y siento paz. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor. En mi caminar. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor. En mi caminar. En mi caminar. Amén. Hay montañas que hoy voy a mover con la fe que no duda de nada. Hay batallas que tengo que vencer con la fe que camina sobre agua. Ojos necesitan ser abiertos, vidas necesitan sanidad. Sé muy bien que solo yo no puedo. Es por eso que una vez
pedirte. Dame fe para pelear la batalla, para mover las montañas, ven y dame tu poder. Dame fe para abrazar tus promesas, para llegar a la meta y no dudar de ti otra vez, para ver que aún existen milagros. El que cumpla tus sueños, es por eso que no renunciaré, seguiré con la vista en el cielo. Ojos necesitan ser abiertos, vidas necesitan sanidad. Sé muy bien que solo yo no puedo, es por eso que una vez más vengo a pedirte. Dame fe para pelear la batalla, para mover las montañas, ven y dame tu poder. Tus promesas, para llegar a la meta y no dudar de ti otra vez, para ver que aún existen milagros. Dame fe para pelear la batalla, para mover las montañas, ven y dame tu poder. Dame fe para abrazar tus promesas, para llegar a la meta y no dudar de ti otra vez, para ver que aún existen milagros. Dame fe, quiero verte actuar, quiero verte actuar en mí. Dame fe, quiero verte actuar, quiero verte actuar, quiero verte actuar en mí. Hay montañas que hoy voy a mover con la fe que no duda de nada. Amén. Acércate, ven al altar, tu ofrenda da con devoción, aclámale, tu roca es nuestro rey y adórale. Suyo es el monte, suyo es el llano, suya es la tierra donde habita su amor por ti y por mí. Somos de Dios, es nuestro Rey, somos ovejas de su prado, todos salimos de sus manos, es nuestro Rey, adora.
acción de gracias fluye en mi corazón. No hay otro Dios como mi Dios. Suyo es el monte, suyo es el llano, suya es la tierra donde habita su amor por ti y por mí. Somos de Dios, es nuestro Rey, somos ovejas de su prado, todos salimos de sus manos. Es nuestro Rey, adoraremos siempre a Él. Toda rodilla doble, a Dios, a nuestro Rey. En su presencia quiero mi alma encontrar. Suyo es el monte, suyo es el llano, suya es la tierra donde habita su amor por ti y por mí. Somos de Dios, es nuestro Rey, somos ovejas de su prado, todos salimos de sus manos. Es nuestro Rey, adoraremos siempre a Él. Es nuestro Rey, adoraremos siempre a Él. Dios es mi Rey, ¿y el tuyo? Amén. Bien, vamos a dar inicio y vamos a iniciar leyendo nuestra lectura bíblica que la encontramos en Juan 3:17 y dice: porque Dios nos envió a su Hijo al mundo, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. ¿Cuántos se sienten salvos en Jesús? Amén, gloria a Dios. Bien, vamos a iniciar entonces con nuestra sección de testimonios. Vamos a ver quién es el valiente que inicia dando su testimonio en esta noche. No me levanten todas las manos porque se me hace difícil elegir, así que quien inicia dando su testimonio, el hermano Ernesto. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguien más en esta noche? La hermana Vicky. Quiero darle gracias a Dios por su grandísima misericordia, como dice el hermano Ernesto. Eso es un milagro que abramos los ojos y estemos aquí también, porque no es fácil el querer como el hacer, pero gracias al Señor estamos aquí. En este mes 3 de mis amadas familias han cumplido años y le doy gracias a Dios por eso. Mi nieto, mi hermana y otra sobrina cumplen en este año y le doy muchas gracias a Dios por eso. Le tenía una petición por salud al Señor y estaba en duda en los exámenes y bueno, yo estaba preguntándome al Señor pero qué hago con esto, pero fui donde la doctora y ya me explicó bien y gracias a Dios todo salió bien. Qué bueno, amén. ¿Quién más? ¿Alguien más quiere dar su testimonio, una petición, un agradecimiento a Dios en esta noche? ¿Alguien? Claro que sí, adelante. Claro que sí, claro que sí. Tenemos como pareja con mi esposo
Vamos a orar por la petición de la hermana Vicky. ¿Alguien más? La hermana Jocelyn. El hermano Tremor. Vamos a orar por su migraña para que Dios le pueda mejorar. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bien, si no hay más peticiones, vamos a poner entonces sobre nuestros pies y vamos a tener 3 oraciones. Recuérdeme por si se me queda algo, por favor. Vamos a pedirle al hermano Johnny porque ore por los hermanos del hermano Ernesto, al hermano Tremor para que Dios le dé sabiduría a Víctor y Vicky, a Vicky y a Micaías para que lo dirijan en la mejor decisión en lo que vayan a hacer. Y le voy a pedir perdón, sí. Ok, perfecto. Entonces vamos a agregar a Víctor en la oración. Vamos a pedirle a Johnny, que entonces Johnny va a orar. Me dicen que la hermana de Talía murió, así que vamos a orar también por la hermana Talía para que Dios le dé fortaleza. Entonces, en la oración, Johnny va a orar por los hermanos el hermano Ernesto, por la migraña de Jocelyn y por el hermano Víctor para que Dios le dé salud. El hermano Tremor, por favor, le voy a pedir que ore para que Dios le dé sabiduría a Vicky y a Micaías. Y también, ¿me faltó algo? Y para la hermana Talía, Entonces vamos a ponernos sobre nuestros pies, ahí donde estamos, y oramos.
Seguimos orando, Señor, a tu nombre, porque sabemos que tú nos escuchas. Gracias, Señor, porque siempre que te pedimos perdón y tú nos perdonas. Pedimos por cosas que necesitamos y tú siempre suples. Gracias, Señor, porque siempre estás con nosotros. En ningún momento nos abandonas. Una vez más, elevo estas peticiones a tu trono, Padre, porque estoy segura que tú vas a responder, Jesús. Dale consuelo a la hermana Talía, Señor, y bendícenos a cada uno de nosotros. Danos fortaleza también para seguir adelante. En tu nombre, Jesús, te lo pedimos. Amén. Bien, luego de elevar esa oración al cielo, creo que es el mejor momento para decirle a todos que se sientan muy bienvenidos en la casa de Dios. Yo sé que esa bendición viene desde el cielo, de luego de esa oración. Así que sean todos muy, pero muy bienvenidos a la casa del Señor y su iglesia Maranata. Desde aquí, un abrazo le extiendo a cada uno de ustedes. Y para que esa bienvenida sea aún más especial, traemos a toda una artista internacional con nosotros esta noche. Ariana va a estar elevando una canción también para Dios, que es una manera también de adorar a Dios mediante el canto. Ella con nosotros. Buenas noches, hermanos. Sobre todo iré, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo que hago por tu mano, y detrás de todo mi Señor, sobre sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no pastor, dolor, humillación, como flor que alguien pisoteó, quedaste tú y fue por mí, por amor. Sobre todo iré, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo que hago por tu mano, y detrás de todo mi Señor, sobre todo iluminación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no pastor, dolor,
como flor que alguien pisotó, quedaste tú y fue por mí, por amor. En la cruz moriste por amor, no pastor, no logro humillación, como flor que alguien pistoló, quedaste tú y fue por mí, por amor. Oh sí, quedaste tú y fue por mí, por amor. Amén. Sobre todas las cosas está Dios, y por su amor somos salvos. Vamos a tomar unos minutos. Gracias, Ariana, por esa interpretación musical. Dios te siga bendiciendo. Vamos a tomarnos unos minutos para recoger nuestras ofrendas. Le voy a pedir a uno de los diáconos, por favor, que pase por aquí. Fidelidad es grande, tu bondad incomparable, no hay palabras que expresen tu gran amor por mí. Bien, déjame agarrar a Jota aquí mismo para que ore por las ofrendas. Oramos. Bendito Padre, le damos gracias, Señor, porque un día más estamos en su casa de oración. Gracias porque ya empezamos a disfrutar las horas del día sábado, Señor. Ahora, Padre Santo, bendiga estas ofrendas y gracias por las bendiciones que hemos recibido. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora sí, vamos a ponernos nuevamente sobre nuestros pies para cantar nuestro himno tema en esta noche. Quiero escucharlos a todos. Lo hemos cantado toda esta semana, así que vamos a cantar con gozo y júbilo. Inexplicable amor, el creador del universo vino aquí a morir en la cruz, entre espinas y un
Bien, pueden tomar asiento. Ya sin más preámbulos, para mí es un placer presentar a la persona que va a exponer la palabra hoy. Con ustedes, este hermoso caballero. Rabel Matos con ustedes. Gracias, estimada dama. Feliz sábado, hermanos. ¿Cómo se siente? Qué bonita la joven que dirigió esta noche, ¿verdad que sí? Sí. Diga a alguien lo contrario. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias por permitirnos en esta noche alabar y glorificar tu nombre. Hemos orado, Señor. Los hermanos han manifestado sus preocupaciones, sus familiares fallecidos, aquellos que están enfermos. En esta hora queremos una vez más, Señor, elevar esta plegaria para que tu Espíritu Santo pueda estar con ellos, que puedan estar con el que necesita consolación, que pueda estar tu Espíritu con el que necesita salud, que puedas estar con el que necesita tomar una sabia decisión, Señor. Tú eres el Dios Todopoderoso, tú puedes hacerlo, tú puedes ayudarnos, tú puedes hacer todo lo que tu voluntad quiera, Señor, en esta hora. Te pedimos que nos uses y nos diriges en este momento en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo estamos, hermanos? Yo me imagino algunos hermanos de otro país que no es dominicano que dirán: ¿y por qué es que los dominicanos hablan tan duro? ¿De dónde es que esa gente sacan tanta energía? La verdad es que allá estamos en el trópico, allá es calor puro los 12 meses del año. Y María, un país que bebe más cerveza que agua, cantidad de millones y millones de cerveza diariamente, eso es terrible. Y la gente no tiene dinero para comer, no tiene, pero usted lo ve sentado ahí en lo que le dicen un colmadón o una bodega. Y eso, aunque uno no lo quiera, también va a la iglesia, no los colmadones, no la cerveza, pero va esa energía. Entonces usted se encuentra con los dominicanos que son así. Y a veces fui a una iglesia, esto es una indiscreción. Fue a una iglesia y uno de los hermanos se le acercó al que dirigí y le decía de que él habla tan duro, y yo le decía, él tiene razón, yo hablo duro, pero sobre todo hay que ir a la iglesia a recibir un mensaje de salvación. Y como siempre digo, de este evangelio que es poder de Dios para vida eterna. Y este evangelio es gozo. Este evangelio es redención, este evangelio es salvación. Entonces, ¿cómo podemos estar tristes si alguien nos salvó? Lo más difícil, Jesucristo lo hizo, nos salvó. En esta hora vamos a tratar un tema que le han puesto como título: el discípulo de la noche. ¿Cómo se llama? El discípulo de la noche. Y si yo pregunto, ¿quién usted cree que es el discípulo de la noche? ¿Qué usted diría? Nicodemo. Pero ya vamos a orar, ya ustedes tienen el tema. Es mucho lo que se ha hablado de la vida de Nicodemo y mucho de lo que se ha predicado de Nicodemo. Es una de las figuras incluso más estudiadas del Nuevo Testamento, porque allí convergen una serie de aspectos teológicos que es necesario que nosotros veamos. Y que lo veamos desde la perspectiva, desde la cosmovisión de quien escribe el libro. ¿Quién escribe el libro que habla de Nicodemo? ¿Quién lo escribe? Juan. ¿Nicodemo aparece en los otros 3 evangelios? No aparece. No aparece en ninguno de los otros 3 evangelios. Es un personaje exclusivo de Juan. Y Juan comienza su evangelio teológico. El evangelio de Juan es teológico. Comienza diciendo: en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Desde el principio estaba con Dios. Todas las cosas fueron hechas ¿por quién? Nada de cuanto existe fue hecho sin. Y dice el versículo 4: en él estaba la vida, y esa vida
era la luz de los hombres. Para nosotros centrarnos en el libro de Juan, nosotros tenemos que ver primero el autor. La mayoría de los eruditos están de acuerdo que este evangelio fue escrito por Juan, Juan el apóstol. Hay dudas respecto a si Juan es el escritor, es el mismo escritor de Apocalipsis. Hay dudas, hay críticas, eso es normal, pero la mayoría están de acuerdo que fue Juan. Y Juan comienza estableciendo que Jesús estaba en el principio y que era parte de la creación y que todo fue hecho por él, para él y por medio de él. Y esto es sumamente complicado para explicarlo, y como no es el tema, no me voy a detener aquí, pero quiero detenerme en el versículo 4 donde dice: en él estaba la vida. ¿En él estaba qué? La vida. Y esa vida era la luz de los hombres. El versículo 15, la luz, y esa vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la extinguieron. El apóstol Juan es el único de los 4 evangelios que establece el término luz y el término oscuridad. Es el único que establece estos 2 principios que es necesario que nosotros veamos también para abordar el capítulo 3, donde nosotros recibimos a nuestro personaje principal, el discípulo de la noche. Vaya conmigo al capítulo 3, que usted lo conoce y lo ha estudiado en muchas ocasiones. Capítulo 3 del libro de Juan. Capítulo 3 del libro de Juan. De manera intencional, Juan dice: había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo. ¿Cómo se llamaba este hombre? Este señor, Juan está diciendo, este hombre era principal entre los fariseos. Eso es importante. Cuando nosotros analizamos la figura del fariseo, en otros sermones yo he hablado mucho de los fariseos, nosotros podemos rescatar algo que yo sé que usted se recuerda. Los fariseos eran observadores de la ley. Esa gente eran teólogos. ¿Qué eran ellos? Eran teólogos. Ellos conocían de Dios, tenían una formación. Eran también maestros. ¿Qué eran ellos? Eran maestros. Eran ellos los que se sentaban en la sinagoga y enseñaban, y eran prácticamente los que tenían la licencia para enseñar. En el estado de New Jersey, por ejemplo, usted, para convertirse en profesor de cualquier escuela, a usted le van a pedir 2 certificaciones que son para comenzar, que tiene que ver con una especialización que usted haya hecho. Necesita que tenga, qué sé yo, un grado académico. Si es de otro país, tiene que hacer una especie de validación de los créditos. Y entonces ellos te dicen: sí, usted puede ir a buscar trabajo si ya tiene esto. Después que usted busca trabajo, entonces comienza a hacer una especie de curso en pedagogía, y le van enseñando cómo funciona más o menos el sistema educativo aquí en New Jersey. Pero luego entonces usted consigue trabajo y lo ponen a dar clases. No, lo ponen allí al lado de otro profesor. Y entonces usted comienza a ver cómo el profesor da las clases, va tomando anotaciones, le dan evaluaciones cada cierto tiempo. Y ya luego de que usted tenga 1 o 2 años en ese proceso, entonces usted va al Estado y le dice: mira, ya yo tengo mis primeras 2 certificaciones, pasé por el proceso, ahora usted puede enseñar. El fariseo tenía todo ese currículum para poder enseñar. El que está yendo a Jesús no es cualquier hombre, es un hombre que tiene mucho conocimiento. ¿Es un hombre que tiene qué? Mucho conocimiento. Es un hombre que está preparado teológicamente. El hombre concienzudamente sabe todo acerca de Dios. Su nombre no era un nombre judío, era un nombre de origen griego. Nicodemo es un nombre de origen griego, y era parte porque ya ahí está gobernando el Imperio Romano, pero nosotros sabemos que antes del Imperio Romano, ¿qué imperio gobernó? Grecia. Entonces los judíos adoptaron ciertos nombres griegos también, y su nombre tiene un significado que significa, valga la redundancia,
hombre victorioso, hombre victorioso del pueblo, o victoria para el pueblo. También tenía mucho dinero, tenía cierto nivel adquisitivo alto, tú sabes. Entonces, aquí está Nicodemo y dice, que ahí es que va con el dinero, que es príncipe de los judíos. Príncipe de los judíos. Preste atención porque es importante para la figura de Nicodemo. ¿Él era qué? ¿Qué es un príncipe? Hijo de un rey. Este muchacho tenía conocimiento de cómo funciona una monarquía. Entonces, estas son cosas que tenemos que saber para ir donde Nicodemo. Dice, versículo 2, este vino a Jesús de noche. ¿Vino a Jesús de qué? De noche. Recuerden que el apóstol Juan comienza hablando de Jesús y dice que Jesús es ¿qué? Es luz. ¿Qué es lo contrario a la luz? Es la oscuridad. Si lo ponemos en el término del día, cuando hay luz solar, eso es día, ¿verdad? Y cuando no hay luz solar, ¿qué es? Noche. Juan está trayendo esto y está diciendo, este Señor vino de noche, símbolo de tinieblas, símbolo de oscuridad. ¿Estamos claros hasta aquí? Si no estamos claros, nos devolvemos. Ok. Seguimos aprendiendo un poquito más de esto. Este vino Jesús de noche y le dijo, Rabí. Aquí Nicodemo está haciendo un reconocimiento de que Jesús tiene las condiciones para ser llamado maestro. Rabí le está diciendo, sabemos que eres un maestro venido de Dios. Sabemos, él está hablando aquí en plural, como hablan por ejemplo los políticos en Dominicana, no porque nosotros hemos construido, ¿verdad? Él dice, sabemos. Nicodemo tenía un círculo de influencia. Su círculo de influencia estaba viendo cosas en Jesús que había que preguntar. La diferencia es que él es el único que se atreve a preguntarlo y lo hace de noche. ¿Por qué de noche? Muchísimas veces se ha predicado aquí, ¿por qué de noche? Abigail, ¿por qué? Muy bien. Démele un sábado a esa niña para que predique, por favor. Por favor, los ancianos, démele un sábado a esa niña. Esa niña puede durar ahí un sermón de 30 minutos ahí sin problema. Gracias. Que Dios siga bendiciendo a esa niña. Bien. Ella dio precisamente en el punto. Era un príncipe. Había vergüenza. Una vergüenza que pudiera ser hasta intelectual. Es una persona que tiene mucho que perder. Ahora vamos a ponernos en relieve y vamos a ir un poquito todavía más allá. ¿Qué significaba el hecho de que Nicodemo fuera a Jesús de noche? Vamos a suponer que Nicodemo quisiera ir de día. Si él quiere ir de día, entonces eso iba a tener implicaciones que podían terminar hasta con Nicodemo perdiendo todo su estatus y hasta perdiendo la vida. Que nosotros podemos decir y criticar a Nicodemo ahora y decir, ay, tenía vergüenza de ir donde Jesús. Había mucho en juego, no es tan fácil. Nosotros tendemos a evaluarlo ahora que lo tenemos todo escrito, pero póngase ahora en la mente de Nicodemo. Usted es un príncipe, usted es fariseo de fariseos, usted sabe de teología. Y él está diciendo algo más importante entre líneas. Nosotros sabemos que tú eres un maestro venido de Dios. Aquí hay una intención que no tiene que ver solamente con la conciencia, sino con una intención del corazón. Eres un hombre venido de Dios. ¿Por qué Jesucristo era un maestro, según Nicodemo, venido de Dios? Porque había una serie de señales y milagros que había ejecutado Jesucristo que solamente se podían hacer si Dios estaba con esa persona. ¿Cuáles eran esos milagros? Bueno, pasando por un lugar había un ciego, lo sanaba, un milagro.
que no podía ser de otra manera sino Dios obrando, porque había muchos estafadores. En los tiempos de Jesús había muchos Mesías que se proclamaban el Mesías prometido. ¿Cuál era la diferencia entre ese Mesías, que era un estafador, y el Mesías verdadero? Bueno, cuando él oraba en el nombre de Dios y le decía a una persona, quiero que te sanes, ¿qué pasaba con la persona? Se sanaba. Era una manifestación de Dios. Y los fariseos tenían en su mentalidad precisamente que si una persona ejecutaba milagros de sanidad, solamente podía ser a través de Dios. ¿Estamos claros hasta aquí? Él le sigue diciendo, eres un hombre venido de Dios, un maestro venido de Dios, porque nadie podía realizar estas señales que hace si Dios no estuviera con él. Jesús corta el discurso de una manera disruptiva. Es como cuando alguien en la calle te saluda y usted sabe que esa persona no quiere saber de cómo usted está, sino que le va a pedir dinero. Hey, ¿cómo está, hermano? Y ya usted sabe que a pedirle dinero, porque todo el mundo conoce al que pide dinero. Y usted de manera rápida le dice, mira, ahórrate el saludo y toma el dinero, porque eso es lo que tú andas buscando. Jesús de manera disruptiva le dice, te aseguro, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver ¿qué? No puede ver el reino de Dios. Esto es algo, no quiero usar una palabra. Jesús está hablando de una manera tan directa, de una manera, podemos decir hasta grotesco. ¿Por qué Jesús va donde una persona que le está haciendo una pregunta y que acaba de halagarlo? Le está diciendo, te aseguro, le cambia, no deja que continúe, le cambia el tema y le dice, te aseguro. Bueno, aquí hay una implicación. Usted hablaría con un niño de 8 años que está, qué sé yo, en cuarto o quinto curso, como hablaría con un doctor en alguna área. Cuando usted compara cómo Jesús habló, por ejemplo, con la mujer samaritana, ¿usted ve a Jesús siendo muy agresivo con la mujer samaritana en su discurso? No. Con Nicodemo, Jesús está, como diríamos en Dominicana, tirándole al cuello, directo, porque Jesús conoce que este que está hablando ahí, que se llama Nicodemo, es una persona que tiene conocimiento. El conocimiento lo que hace es comprometerlo a usted más. El conocimiento lo compromete. Si por ejemplo usted que ha dedicado mucho tiempo a estudiar la palabra de Dios, de repente llega el juicio, usted no puede decirle, Señor, no, yo no sabía. ¿Cómo que usted no sabía? Usted lo sabía. Y Jesús está siendo fuerte con él. Te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 4. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Analicemos la pregunta de Nicodemo. Nicodemo estaba haciendo una pregunta porque no sabía lo que Jesús estaba preguntando. No. Nicodemo sabía lo que estaba preguntando. Nicodemo entendía exactamente, de manera específica, lo que Jesús estaba diciendo. Pero hay algo que nosotros tenemos que conocer de la cultura para entender por qué Nicodemo lo sabía. Ustedes han estudiado en el mismo libro de Juan, cuando Jesús, en el Juan capítulo 8, cuando Jesús tiene una conversación con los fariseos, donde ellos le dicen, no, nosotros tenemos por padre a Abraham. Y entonces Jesús le dice, pero si ustedes son hijos de Abraham, ustedes deberían hacer las obras de ¿quién? De Abraham, pero ustedes hacen las obras de su padre el diablo. Directo también. ¿Qué está pasando aquí? El judío entendía que lo único que ellos necesitaban para la salvación era ser hijos de Abraham. El judío entendía que lo único que ellos necesitaban para entrar en el reino de Dios es ser
hijo de Abraham. Ellos están diciendo, aquí solamente por nacer en esta tierra somos todos ciudadanos. Dice, no, mi hijo, usted tiene que naturalizarse. Eso es lo que está pasando allí. Y allí él le está diciendo, mira, tú tienes que nacer de nuevo. Entonces Nicodemo le dice, ay, ¿cómo yo voy a nacer de nuevo? Voy a entrar de nuevo. Entonces se está haciendo, como decimos en Dominicana también, se está haciendo el loco. Como se está haciendo el loco, entonces Jesucristo le dice, ajá, versículo 5. Respondió Jesús, te aseguro, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es ¿qué? Y lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te asombre que te haya dicho, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla, versículo 8, de donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede suceder esto? Y Jesús le dice, tú eres maestro en Israel y no sabes esto. Salud. Tú eres maestro en Israel y no ¿qué? Y no sabes esto. Te aseguro que hablamos lo que sabemos y testificamos lo que hemos visto. Aún así, no recibís nuestro testimonio. Si les hablé de cosas de la tierra y no creen, ¿cómo van a creer si les dijera las cosas celestiales? Nadie subió al cielo sino el Hijo del Hombre que estaba en el cielo. Y dice el versículo 14, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesucristo está haciendo una conexión directa a lo que sucedió en el libro de Números capítulo 21. El pueblo había pecado, ¿verdad que sí? Cuando el pueblo pecó, en el pueblo subieron unas serpientes que la Biblia denomina como unas serpientes ardientes. No eran serpientes ardientes como lo han mostrado algunos que estaban encendidas en candela, no. Era que su mordedura le causaba a la persona una especie de ardor que sentía como si tuviera fuego. Y esas serpientes eran venenosas. Entonces, ¿qué es lo más normal que usted se encuentra en un desierto? Serpientes. Usted se va a encontrar en el desierto serpientes, alacranes, todo ese tipo de cosas. Y ya en número, ya yo tenía muchísimo ahí en el desierto. Y no había pasado eso. ¿Qué fue lo que sucedió? Que por causa del pecado se le quitó la protección que tenía el pueblo. Y esas serpientes que siempre estaban ahí, ahora entonces le estaban atacando. Y dice el libro de Números capítulo 21, que murió mucha gente en Israel. Entonces Dios le dijo, mira, usted va a agarrar una serpiente de bronce y la va a poner sobre un asta donde se pone una bandera, ¿verdad? La va a poner sobre un asta, sobre un mástil, dice algunas versiones. Y todo aquel que mire la serpiente vivirá. Entonces aquí tenemos un problema. Tenemos un símbolo de muerte, que es una serpiente, que está en una especie de asta, y las personas para sanarse necesitan mirar a la serpiente. ¿Suena eso lógico? No. Esto es lo que se conoce como un tipo. Un tipo, yo lo he explicado aquí ya en otras ocasiones, es una realidad menor, ¿verdad?, que apunta hacia una realidad mayor. Entonces nosotros tenemos tipos en el Antiguo Testamento y tenemos antitipos en el Nuevo Testamento. Lo que está sucediendo aquí es que ahí hay un tipo en la serpiente de Jesús, que es el antitipo, que es el cumplimiento de una realidad mayor. Usted dirá, ¿y entonces Jesucristo está representado por una serpiente? Está representado por una serpiente porque Él cargó el pecado de todos nosotros. Y lo que está diciéndole aquí Jesús a Nicodemo es, mira, tú ves allá en Génesis capítulo 3 donde hubo un problema y se mencionó la serpiente, entró la muerte por la serpiente, Génesis capítulo 3. Tú ves lo que sucedió en Números capítulo 21, que hubo también unas serpientes que mordieron. Está representando el pecado, la muerte, la destrucción. Entonces aquí Jesús, temprano de su ministerio, le está diciendo a Nicodemo, óyeme, lo que va a suceder con la humanidad
es que el Hijo del Hombre sea levantado. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que mire, entonces sea salvo. Es un símbolo de muerte como la cruz, convertido en un símbolo de redención. Y yo no escuché un amén fuerte, pero quizás es porque está haciendo frío aquí adentro. Y entonces aquí viene, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Y nosotros tenemos este texto que lo sabemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Para qué vino Jesús al mundo? Para que el mundo sea salvo por él. Y aquí tenemos el primer trato de Jesús con Nicodemo, la primera interacción. Luego pasa el tiempo y nosotros no vemos a Nicodemo por ningún lado. Y entonces ahí viene la pregunta: ¿se habrá arrepentido el muchacho? Recuerden que es príncipe, que es teólogo, que sabe de ley, que sabe de todo. ¿Se perdió el muchacho? ¿Se arrepintió o no se arrepintió? Esas son preguntas que podemos hacer y vamos a ver algunas cosas. Vaya conmigo también al libro de Juan capítulo 7, a partir del versículo 45 de Juan capítulo 7. Lo leemos un poquito rápido para poder abordar todo el tema completo. Los guardas volvieron a los principales sacerdotes y a los fariseos. Ellos le preguntaron: ¿por qué no lo trajiste? Los guardas respondieron: jamás hombre alguno habló como este hombre. Jamás hombre alguno habló como este hombre. Entonces los fariseos replicaron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Por esta gente que no conoce la ley, pero esta gente que no conoce la ley es como, es maldita. ¿No están leyendo conmigo, hermanos? Estoy en el versículo 49. Pero esta gente que no conoce la ley es maldita. Jesucristo dio unas palabras, habían mandado a apresar a Jesucristo, no trajeron a Jesucristo porque los mismos alguaciles que fueron a traer a Jesucristo se dieron cuenta: lo que este hombre está hablando no lo hemos visto nunca. Entonces cuando le dicen a los fariseos: no lo trajimos porque este hombre es de otro mundo, y entonces los fariseos dicen: este hombre ha sido engañado. ¿Acaso ha creído uno de los gobernantes? ¿Acaso ha creído uno de los fariseos? Y entonces miren la actitud de Nicodemo. Miren la actitud de Nicodemo. Entonces Nicodemo, versículo 50, el que había ido a él, ¿de qué? De noche. Recuerden que Juan habla de luz y de tinieblas, ¿ok? El que había ido a él de noche y que era uno de ellos, les dijo: ¿juzga nuestra ley a un hombre sin oírlo primero y sin entender lo que ha hecho? Es una pregunta retórica, citando las leyes, por ejemplo, de Deuteronomio capítulo 1, versículo 19, capítulo 17, versículo 1. Citando está Nicodemo. Esto dice: mira, juzga nuestra ley a un hombre sin oírlo primero y sin entender lo que ha hecho. Le respondieron: ¿eres tú también un Galileo? Indaga y verás que de Galilea nunca se levantó profeta. Yo le pregunto a ustedes, aquí la actitud de Nicodemo, ¿ustedes creen que Nicodemo aquí se puso de parte de Jesús? ¿Cuántos creen que sí? Levante su mano que cree que sí. ¿Y cuántos creen que no se puso de parte de Nicodemo? ¿Cuántos no creen nada? A mí siempre me engañan cuando hago esa pregunta. ¿Usted cree que no se puso de parte de Jesús? Miren, mis queridos hermanos, recuerden que ya Nicodemo había tenido una conversación con Jesús, una conversación necesaria, potente, transformadora para él ser diferente. Cuando él está aquí, él está tratando de ponerse de parte de Jesús, pero desde la noche. ¿Desde dónde no?
donde no lo ve. Y vamos a analizar esa parte allí, qué bueno que lo mencionó, hermano. Él está diciendo aquí, ven acá, y acaso está citando la ley, pero en ningún momento dicen, yo soy un fariseo y creo en él. Recuerden que el texto, lo leí completo por eso. Recuerden que el texto está preguntando, le dice, ¿acaso ha creído algún fariseo? ¿Qué debió decir Nicodemo cuando dijeron, ¿acaso ha creído algún fariseo? ¿Qué debió decir Nicodemo? Yo soy el que cree en él. Yo soy un fariseo de fariseo y creo en él. Y no solamente eso, recuerden que ellos dicen gobernantes, y él siendo príncipe, ¿qué era? Gobernante. Él tenía las atribuciones políticas y las atribuciones religiosas para introducir a Jesús delante de los escribas y los fariseos. ¿Me doy a entender, hermanos? ¿Saben por dónde va el asunto? Vamos a lo que presenta este libro como la otra aparición de Nicodemo, porque no vuelve a aparecer más nunca más. Capítulo 19, versículo 38. Matan a Jesús, pasó la pasión de Jesús, etcétera. Comenzamos leyendo. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero en secreto, ¿pero en qué? En secreto, por miedo, ¿por qué? Por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiera llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. También, versículo 39, entonces fue y llevó el cuerpo de Jesús, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús. ¿De qué? El apóstol que habla de la luz y de las tinieblas resalta ya por tercera ocasión que fue ¿de qué? De noche, representando tinieblas, oscuridad. Trajo un compuesto de mirra y áloes, como 100 libras, unos 33 kilogramos. ¿Qué era la mirra? La mirra era una especie de resina que se encontraba en las zonas arábicas de un árbol, que servían precisamente para preparar a los muertos. Este número es importante. En la Biblia es un truco para cuando analicemos cualquier cosa de la Biblia. Tenemos que ver los números y ver qué significan los números, porque nada de lo que está ahí está puesto de más. Cuando usted analiza la parte de la mirra, ya yo le dije, es una especie de resina, ¿verdad?, que se utilizaba para preparar a los muertos. Un judío normal, común, se utilizaban entre 1 a 5 libras. ¿Cuántas? Entre 1 a 5 libras. Y aquí dice que Nicodemo está trayendo ¿cuántas? 100. Y usted dirá, si de lo normal eran de 1 a 5, ¿por qué a Jesús se le trae 100? Entonces vamos de nuevo donde Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Era príncipe. Tenía conocimiento ¿de qué? De la monarquía, de lo que era un reinado. La mirra, cuando se utilizaba para un rey, se utilizaban 100. Nicodemo con su acción está diciendo, yo reconozco que este es rey. ¿Qué está diciendo él? Yo reconozco que este es rey. Solamente con una acción de traer mirra, 100 libras, está diciendo, yo reconozco que este es rey. Automáticamente asumir a Jesús como rey, está diciendo Nicodemo, caramba, no lo hice cuando estaba vivo, no lo hice público, y entonces ahora estaba dándole el lugar a Jesús después de muerto. Después de muerto. Dice el texto un poquito más, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según la costumbre judía de sepultar.
En el lugar donde había crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual aún no estaba puesto nadie. Allí pusieron a Jesús por ser el día de la preparación para la Pascua de los judíos y porque ese sepulcro estaba cerca. ¿Qué dice la tradición acerca de Nicodemo? ¿Qué es la tradición? La tradición es todos los estudios que se han hecho posterior a los eventos. Hay incluso un evangelio apócrifo. Esos evangelios apócrifos son los que fueron escritos mucho tiempo después, por ende no pudieron haber sido escritos por el nombre que le ponen al evangelio. El evangelio de Nicodemo. La tradición dice que este muchacho perdió su puesto. La tradición dice que fue expulsado del Sanedrín. La tradición dice que este muchacho entonces ya no era príncipe, que perdió toda su fortuna por creer en un Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Comparativa rápida con Pilatos. Mientras Pilatos jugó su maniobra política, Nicodemo dijo: no, yo reconozco que el que está en la tumba es rey. Hoy nosotros tenemos una forma de hacer las cosas diferente a Nicodemo. El que está con la luz no conoce las tinieblas. Hoy nosotros podemos decirle a Jesús: yo te reconozco a ti como rey. Hoy nosotros podemos decirle a Jesús: yo quiero que tú alumbres. Porque sí, señores, Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Y nadie, absolutamente nadie, entrará al reino de los cielos si no es a través de Jesús. ¿Podemos predicar eso? Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a orar, vamos a ponernos en nuestros pies. Gracias, Señor, te damos por tu amor y tu misericordia. Gracias por permitirnos en esta hora estudiar la vida de un hombre que, amarrado a sus costumbres, creencias, fue a Jesús buscando respuestas a sus preguntas. Jesús le dio, Jesús le mostró, Jesús le dio el privilegio de entender el milagro de la cruz antes de la cruz. Y él entonces reconoció a Jesús como rey. En esta hora, Señor, nosotros también queremos reconocerlo como rey de reyes y Señor de señores, como el poderoso en batalla que va delante de nosotros en un conflicto entre el bien y el mal, donde nosotros, de la única manera y forma posible en que podamos salir victoriosos, es si Cristo va delante de nosotros. Queremos poner a Cristo ahora delante de nosotros, que Él pelee nuestras batallas y que Él termine de consumar su obra, para que ya por fin digamos: bendito el que viene en el nombre del Señor. Gracias por tu iglesia, gracias por ese mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, muchas gracias por la gentileza de su atención. Nos vemos mañana temprano en nuestro culto. Y mañana tenemos almuerzo, ¿ok? Antes que lo olvide, quiero invitarlos el próximo viernes a todos. Vamos a tener nuestra competencia del libro de Juan aquí. Sí, claro. Tenemos los que no se han agregado a algún grupo para la competencia. El hermano Micaías y la hermana Olimpia son los capitanes de cada equipo. Pueden contactarse con ellos. Buenas noches. ¿Dónde están los equipos? El equipo de Ruth, la muralla de Jericó, ¿verdad? No se olviden que el grupo de la muralla de Jericó tienen que venir bien afilados con el libro de Juan. El libro de Juan, ya saben, los que no se han agregado, por favor, y nos vemos aquí el viernes. El viernes tempranito iniciamos.